Lectura 17. El proceso de mejora continua. Orientaciones para las escuelas de educación básica, página de la 8 a la 25. ¿Qué es el proceso de mejora continua? Para comprender el proceso de mejora continua, es necesario primero esclarecer qué implica la mejora continua. La mejora continua puede entenderse como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural. Es decir, la educación que promueve el Estado mexicano desde una visión transformadora. Esta búsqueda es permanente, pues siempre habrá algo que podemos hacer mejor. Para que la mejora se convierta en un verdadero motor de transformación y no se quede solo en buenos deseos, es necesario que los actores de la escuela construyan una perspectiva compartida de la educación que quieren para sus estudiantes. Sin una idea común acerca de la tarea de la escuela, del trabajo docente, de las formas de enseñanza de las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos y de la necesidad de mejorar con un sentido de cambio, no se verán resultados por más documentos o acciones que se hagan. Reconocer en dónde se encuentra la escuela y lo que tiene que hacer para alcanzar los fines y criterios de la educación les permite construir una perspectiva compartida que los lleve a comprometerse a caminar hacia esa educación que quieren para sus alumnas y alumnos. Adquieran un compromiso conjunto donde todas y todos, a partir de sus atribuciones, hagan lo que les corresponde para enfrentar los retos y avanzar. Los colectivos docentes comprometidos con la mejora realizan una revisión acerca de sus condiciones y su contexto para impulsar acciones que los lleven a favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje en todas y todos sus estudiantes. Esta visión trasciende la idea de ver la mejora continua como un documento que se debe elaborar porque la autoridad lo exige, porque los reglamentos lo prescriben o como un trámite que hay que cumplir. Nota: si hubiera que destacar dos características muy conectadas entre sí, absolutamente nucleares para el inicio, desarrollo y consolidación de todos los procesos de mejora, estas serían la actuación comprometida y coordinada del equipo de profesores y la existencia de una meta común compartida y asumida por todos. Muñoz Repiso 2002, citada en Bolívar 2010, página 11. Derivado de lo anterior, entendemos al proceso de mejora continua de las escuelas como la práctica reflexiva que promueve el desarrollo de capacidades institucionales de cada escuela, progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes de la excelencia educativa y el ejercicio pleno del derecho a la educación a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país. Secretaría de Gobernación 2024. Esta concepción resalta la idea de la reflexión como elemento distintivo que moviliza a los colectivos docentes a desplegar su capacidad para alcanzar los fines de la educación. De igual manera, expresa también las características que hacen de este proceso una tarea singular en cada escuela. Las características de este proceso se explican a continuación. Pero antes leeremos esta nota. Cuando se pierde de vista el propósito de la mejora, se elaboran documentos al margen de la realidad, puramente administrativos, que se usan como control, se entregan, se archivan y se olvidan. Características del proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua
es progresivo. Los fines de la educación definen el horizonte que queremos alcanzar. Para lograr su pleno cumplimiento se requieren medidas de mediano y largo plazo. Se reconoce que el avance es paulatino, pero siempre con la perspectiva de ir hacia adelante y de ampliar los ámbitos en los que intervenimos. Gradual. Requiere de esfuerzos continuos enfocados en modificar las condiciones de la escuela para garantizar la formación y las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes. Estos cambios pueden parecer imperceptibles, pero dar pequeños pasos llevarán a mejorar de manera notable y permanente. Sistemático. Aunque cada escuela experimenta el proceso a partir de sus condiciones y contexto, este sigue una serie de fases que son comunes, pues tienen la finalidad de orientar, ordenar y dirigir los esfuerzos. Esto no implica seguir rigurosamente los pasos y que no se pueda regresar. La reflexión es una práctica permanente que puede hacernos volver a las fases anteriores y reconfigurar las siguientes. Diferenciado. Todas las escuelas requieren impulsar procesos de mejora, pero cada una tiene condiciones y características distintas. Aun cuando dos escuelas pudieran identificar una problemática similar, sus procesos serán diferentes porque su contexto territorial, geográfico, económico, político, social, cultural y educativo también lo es. Territorial. El proceso de mejora parte de la realidad en la que está situada la escuela. Características territoriales, culturales, sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, es contextualizado. Participativo. Requiere el involucramiento y la colaboración corresponsable y activa de todas y todos. Estudiantes, docentes, madres, padres de familia o tutores, personal de apoyo, autoridades escolares y educativas, así como de todas las personas de la comunidad interesadas en la educación. Dialógico. El diálogo y la reflexión son la base para la participación de todos los actores, contribuyendo a la interacción, motivación y cohesión de la comunidad. Integral. La realidad no es fragmentada. Es importante reconocer la complejidad del proceso educativo, las múltiples dimensiones en las que se debe intervenir para mejorar, así como los diversos actores que deben involucrarse. Estas características permiten a cada colectivo docente implementar su proceso de manera singular y acorde con su realidad. Para desarrollar el proceso de mejora continua en las escuelas, se ha establecido que el Consejo Técnico Escolar es el responsable de hacerlo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, con la participación de todos los actores de la comunidad escolar. Los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares establecen la conformación del Comité de Planeación y Evaluación, cuya función principal es coordinar, dirigir e integrar los esfuerzos de la escuela para planear, implementar y dar seguimiento a su proceso de mejora. Lo anterior no quiere decir que solo el comité toma las decisiones. Es tarea de todo el colectivo docente decidir y realizar las acciones acordadas. En el siguiente capítulo se abordan las fases del proceso de mejora continua que ayudan a dirigir los esfuerzos y no perderse en el intento. 2. Fase del proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua inicia con una lectura crítica acerca de las condiciones de la escuela en las que se identifican situaciones, problemas o necesidades que se requieren modificar, seguido de una toma de decisiones sobre qué hacer para transformarlas. Se requiere la puesta en práctica de las acciones acordadas, la revisión continua para saber qué se ha realizado, las dificultades presentadas, lo que se debe corregir o ajustar para finalmente valorar los logros obtenidos. A partir de ello, se puede considerar las siguientes fases.
Esquema 1, fases del proceso de mejora continua. Lectura de la realidad, diagnóstico socioeducativo, planeación programa de mejora continua, implementación, seguimiento y evaluación, comunicación de avances y logros. Y como ya lo dijimos anteriormente, podemos regresar a las etapas que se requieran. Estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido. Al implementar un proceso de mejora continua, pueden ocurrir cambios en las condiciones de la escuela, en las características del contexto, en la propia comprensión que el colectivo docente tiene de este o en la política educativa, entre otros, lo cual hará necesario regresar a alguna fase anterior, por ejemplo, el diagnóstico, y reevaluar las prioridades planteadas. De la misma manera, es posible que cuando se implementen las acciones, se percaten que no funcionan en el sentido esperado y sea necesario ajustar. Con fines de análisis, a continuación se detalla cada una de las fases del proceso de mejora continua. Y por acá tenemos una notita. Para garantizar que todas las personas responsables e involucradas en el proceso de mejora continua de la escuela conozcan la información que se recaba, a partir de la cual planearán, es conveniente que cada una de las frases del proceso se documente para que todas y todos tengan claro a dónde quieren llegar, qué deben hacer, cuándo hacerlo y cómo. Diagnóstico socioeducativo de la escuela. Denominamos diagnóstico socioeducativo a la fase inicial del proceso de mejora continua que surge de la lectura de la realidad. Si partimos que la realidad es entendida como el contexto en que se vive, ya sea social o educativo, en un determinado lugar y tiempo, Pérez, el diagnóstico tiene como propósito indagar sobre ella, analizarla y examinarla. La lectura de la realidad alude al ejercicio de problematización sobre las condiciones sociales, culturales, geográficas, económicas y educativas en las que los colectivos docentes realizan su labor, lo que implica, además de la identificación de situaciones o problemas del contexto, la posibilidad de mirarlos y cuestionarse cómo y por qué se ha dado dicha situación. En otras palabras, es llegar a reconocer las razones o las causas que las han originado. Esta mirada crítica es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. El diagnóstico socioeducativo es el punto de partida para el programa analítico y el programa de mejora continua. Cada persona observa la realidad y la construye desde sus saberes, experiencias y conocimientos. Es en el diálogo con otras personas que nuestra comprensión de ellas se puede ampliar, profundizar o replantear. De ahí la importancia del diálogo y la participación permanentes. La Ley General de Educación, en su artículo 109, establece que el programa de mejora continua contemplará de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y los programas educativos, la formación y las prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela. El diagnóstico socioeducativo implica revisar múltiples dimensiones de la realidad escolar. El artículo 109 de la Ley General de Educación señala la importancia de analizar el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, entre otros aspectos. Por su parte, los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de las fases 2 a 6,
Señalan que para la construcción del programa analítico, los colectivos docentes deben analizar las condiciones académicas, familiares, sociales, educativas de estudiantes, docentes y escuela, con la finalidad de definir situaciones problemáticas que puedan ser relevantes para trabajar los contenidos de la enseñanza. No se trata de hacer dos diagnósticos, sino de integrar la información que se obtiene de la lectura de la realidad y tomar decisiones en dos campos de acción que se relacionan y complementan. El primero tiene que ver con la contextualización de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, y el segundo con la gestión de la escuela. Para los propósitos de este documento, a todas las dimensiones de la escuela que la escuela analiza en su lectura de la realidad y que concreta en el diagnóstico socioeducativo, les denominaremos ámbitos. Los ámbitos son referentes que permiten ubicar los aspectos sociales, culturales, pedagógicos, organizativos, administrativos y de gestión que requieren la intervención de los actores de la comunidad escolar y de acciones específicas para su mejora. El esquema 2, diagnóstico socioeducativo de la escuela, muestra algunos ámbitos que pueden ser considerados para iniciar el diálogo y la reflexión, pero que la escuela puede seleccionar, ampliar, modificar o adaptar a sus necesidades y condiciones. La intención es que analice aquellos que afectan positiva o negativamente la consecución de los propósitos y en los que tenga posibilidades de intervención. CEP 2023. Y aquí tenemos el esquema con los ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Aula. Ámbitos en el aula. Programa analítico, estrategias de diagnóstico, aprovechamiento académico, asistencia de alumnos, uso de los libros de texto, convivencia escolar, condiciones familiares de los estudiantes y prácticas docentes. Escolar. Carga administrativa, funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, culturas originarias, infraestructura, atención a estudiantes con discapacidad, desempeño de las autoridades educativas, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, condiciones personales de los docentes, salud socioemocional de docentes, formación docente, formas de violencia, participación de los padres de familia, salud socioemocional de los estudiantes, convivencia comunitaria, equipamiento. Comunitario, servicios públicos, derechos humanos, saberes comunitarios, otros aspectos culturales relevantes, actividades recreativas, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, migración, condiciones geográficas y ambientales, infraestructura pública y privada, medios de transporte y comunicación, tradiciones, actividades económicas, contexto regional, nacional e internacional, situaciones nacionales relevantes, política nacional, situaciones internacionales relevantes, conflictos armados, política institucional, conflictos sociales. Al analizar los ámbitos, es importante observar las relaciones entre ellos y no verlos de manera fragmentada o acotada. Por ejemplo, el ámbito avance en el plan y los programas educativos puede relacionarse con el de formación y prácticas docentes, entre otras articulaciones posibles.
¿Cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela? Una vía para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela es la que se sugiere a continuación. Ubicar los ámbitos que son relevantes para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad. Analizar todos los ámbitos podría resultar una tarea muy compleja. Por ello se sugiere hacer una primera selección para valorar su relevancia y determinar cuáles considerarán. Por otro lado, también es importante no dejar fuera ámbitos que son sustantivos, por lo que al elegirlos conviene hacerse las siguientes preguntas. Para el programa analítico, los ámbitos seleccionados nos permiten identificar saberes, situaciones, acontecimientos, temas, problemas, características del contexto que puedan ser aprovechados para contextualizar los contenidos y ámbitos. Si no es así, ¿qué otros ámbitos vendría considerar? Para el programa de mejora continua, los ámbitos seleccionados nos permitirán conocer las condiciones de la escuela, las situaciones que afectan el aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Es necesario considerar otros ámbitos? Nota. En los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de las fases 2 a 6, así como un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 3, se brindan orientaciones para realizar la lectura de la realidad que posibilite construir el programa analítico de la escuela. Analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas que les lleven a conocer la situación de la escuela en cada ámbito. En el anexo 1 se presenta el ejemplo de análisis de dos ámbitos. Es importante que estos no se usen como una guía que se debe seguir de principio a fin. Cada colectivo puede construir sus propios ejercicios desde sus saberes, experiencia y conocimiento. Recabar la información necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de su escuela. Sin embargo, al analizar los ámbitos, podrían identificar que tienen información parcial o imprecisa, o que perciben de forma diferente el problema y requieren información más específica que les ayude a comprenderlo e identificar la mejor manera de entenderlo. Nota, la escuela genera cotidianamente mucha información que puede recuperar en los casos en donde ésta no resulte suficiente. Puede decidir cómo obtenerla considerando el tiempo y los recursos disponibles. En la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar es importante decidir las fuentes de información que puedan dar cuenta de la situación de su escuela en los ámbitos que van a analizar. Los instrumentos que se requieren, los actores a quienes van a consultar, el tiempo que requieren para recabar la información. Integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela, condiciones del contexto, condiciones del aprendizaje de las y los estudiantes, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Analizar la narrativa. Para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que se desean transformar, así como las que pueden ser aprovechadas para contextualizar los contenidos y PDA. Para el ejercicio de priorización de problemáticas a ser atendidas en el programa de mejora continua, se sugiere analizar lo siguiente. Priorización de problemáticas. ¿La escuela puede atender la problemática con los recursos con los que cuenta?
¿Es de su ámbito de competencia? Por ejemplo, la falta de alumbrado público en las inmediaciones del plantel no es algo que pueda resolver la escuela, y aunque podría solicitar a la autoridad competente realizar los arreglos necesarios, esta tarea no es su atribución. En cambio, la necesidad de aprovechar los libros con los que cuenta sí es una responsabilidad de la escuela y puede ser atendida por esta. La problemática requiere de una planeación con objetivos, metas y acciones a mediano y largo plazo. Una problemática cuya atención debe ser inmediata, por ejemplo, una fuga de agua en los sanitarios, no requiere un programa de trabajo. Por el contrario, debe ser atendido a la brevedad, mientras que la necesidad de formación docente sobre evaluación formativa requiere un trabajo que involucra varios procesos y actores, así como definir objetivos, metas y acciones. La problemática afecta el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes, afecta sus trayectorias educativas, podría incrementar el abandono escolar. La escuela enfrenta problemáticas diversas. Es necesario priorizar la atención de aquellas que inciden de manera más directa en los procesos de desarrollo de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Nota, recuerden que el proceso de mejora continua es progresivo y gradual. Cuando se han mejorado las condiciones problemáticas que se habían priorizado, se puede abordar otras que les permitan seguir avanzando. Decidir qué atender es un paso fundamental. Entre más problemáticas se elijan, habrá que dividir los esfuerzos en múltiples tareas o sobrecargarse de actividades, lo que será difícil de manejar y generará que lo que se planea se posponga y no se logren resultados genuinos, por lo que no es necesario ni conveniente atender una problemática por cada ámbito. Comité de Planeación y Evaluación. Fase diagnóstico socioeducativo de la escuela. En esta fase es importante que el comité promueva que se recuperen todas las voces, estudiantes, familias, docentes y directivos, entre otros actores involucrados en la educación. Apoye la integración de la información obtenida. Coordine la reflexión y el análisis para la priorización de problemáticas. Dé a conocer a toda la comunidad las problemáticas que se atenderán. Esto permite tener una mirada compartida con respecto a lo que es necesario mejorar. Y hasta aquí la fase del diagnóstico socioeducativo. Lectura de la realidad. Planeación. Una vez que se han determinado cuáles son las problemáticas que requieren ser atendidas, es momento de planear lo que se va a hacer para propiciar el cambio. La planeación es el camino que seguirá el colectivo para avanzar en su propósito de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral de sus educandos. El propósito de esta fase es que el colectivo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, defina los objetivos, metas y acciones para atender a las problemáticas que han priorizado y conforman el programa de mejora continua, el cual es un documento que marca el rumbo a seguir para que el colectivo y la comunidad escolar conozcan qué se hará, cómo lo harán y quiénes intervendrán. Nota, en esta fase no se planean las actividades cotidianas o las acciones para resolver problemas inmediatos.
El programa de mejora continua no es un formato que se elabora con fines administrativos, es un documento de trabajo que surge desde, en y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. Acuerdo 050424, artículo 25. El programa de mejora continua es una herramienta de gestión escolar en la cual se expresan las voluntades, experiencias y expectativas compartidas del colectivo docente y de la comunidad escolar sobre la escuela que desean. Orienta las acciones que de manera colaborativa realizará la escuela. Organiza y articula los recursos disponibles para lograr lo que se propongan cambiar o mejorar. Surge del compromiso de toda la comunidad escolar para impulsar la mejora y no para responder a la solicitud de alguna autoridad o instancia externa. Si es solicitado por alguna autoridad, debe ser solo con fines de acompañamiento. En el anexo 2 se dan algunas recomendaciones para diseñar los objetivos, las metas y acciones del programa de mejora continua. En ello se define qué se quiere lograr, cómo lo harán y quién lo realizará. Comité de planeación y evaluación. Fase planeación. En esta fase, el Comité de Planeación y Evaluación contribuye a coordinar el diálogo en torno al planteamiento de los objetivos, metas y acciones, registrar los objetivos, metas y acciones que se hayan acordado para conformar el programa de mejora continua, dar a conocer a toda la comunidad escolar el programa de mejora continua, vincular a la comunidad, a madres, padres de familia o tutores en los objetivos y las metas que se establecieron, defendiendo las acciones en las que se solicitará su colaboración para favorecer la corresponsabilidad en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Determinar el momento, tiempo y forma de presentar al comité escolar de administración participativa o equivalente las necesidades de materia, de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela, a fin de que éste las considere en el cumplimiento de sus funciones. Fase implementación. Una vez que se han definido los objetivos, las metas y acciones, corresponde implementarlas, es decir, poner en marcha los compromisos establecidos para la mejora. Una implementación apropiada implica que las acciones se realicen según lo planeado. Sin embargo, en el proceso pueden modificarse o ajustarse a partir de los resultados que se vayan obteniendo. Debe tomarse en cuenta, como en toda planeación, que habrá acciones que no se desarrollen de acuerdo con lo establecido, ya sea por los tiempos, la disponibilidad de recursos, la participación de los actores involucrados, entre otros aspectos. Para dar cuenta de cómo se va avanzando en la implementación de las acciones y metas, es necesario realizar el seguimiento y la evaluación de lo implementado en relación con lo planeado. Comité de Planeación y Evaluación en su quehacer en la fase de implementación. En esta fase, el comité promueve que toda la comunidad conozca los objetivos, metas y acciones que se llevarán a cabo. Programa de mejora continua. Los involucrados directamente en las acciones planeadas conozcan las fechas en que deben realizarse y las evidencias que dan cuenta de ello. Fases de seguimiento y evaluación. El proceso de mejora requiere de momentos y espacios determinados para analizar las decisiones que se tomaron y mirar si se debe continuar con lo planeado, hacer ajustes o tomar nuevas decisiones. Se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo planeado, lo que realmente se implementa, así como la evaluación para identificar si los resultados son o no los esperados, reflexionar sobre ello y tomar decisiones al respecto.
El seguimiento y la evaluación tienen diferentes intenciones, pero articuladas. Se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar y se requiere de responsables e insumos para ello, incluyendo los indicadores o evidencias que se establecieron en las metas. Nota. Recuerden que el programa de mejora continua debe incluir la información sobre los periodos en que se van a revisar sus avances y la forma en que verificarán los logros, es decir, el seguimiento debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo lo realizaremos? ¿Cómo sabemos que hemos cumplido la acción o la meta? ¿Cuánto hemos avanzado? Es importante tener presente que realizar el seguimiento y la evaluación no significan adicionar acciones a lo ya planeado. La mejor manera de saber si una meta o acción tiene avance o se ha alcanzado es que estén concebidas correctamente desde su formulación, porque en sí mismas, al ser revisadas, podrán responder al qué, cuándo se hizo, quién o quiénes lo hicieron y cómo y qué se ha logrado. Fase de seguimiento. El seguimiento es clave ya que la información que ofrece permite establecer si la implementación de las acciones está contribuyendo al logro de las metas y los objetivos. Por tal motivo, se recomienda que sea sencillo y cuente con evidencias concretas para definirlo. Consideren lo siguiente. Todas las acciones planteadas tendrán un responsable de implementación, que será también el encargado de proporcionar la información al comité de planeación y evaluación para el seguimiento. Para cada una de las acciones deberá revisarse el cumplimiento de los plazos, la correcta utilización de los recursos asignados y los avances logrados. Definir los momentos del ciclo escolar en los que se realizará la revisión de los avances. El seguimiento deberá concluir con una valoración global, evaluación del grado de implementación de lo definido en el programa de mejora continua para determinar los logros alcanzados, lo que falta y saber cómo continuar con el proceso de mejora. La información que aporte el seguimiento solamente tendrá sentido si se le da un uso pertinente y oportuno, ya sea para continuar o redirigir las acciones emprendidas, así como para utilizar la información como referente para futuras actividades. Fase de evaluación. La evaluación final que se realice tiene el carácter tanto de diagnóstico como de ejercicio analítico reflexivo que promueva la retroalimentación para seguir impulsando el proceso de mejora de una manera más informada. Permite conocer el curso seguido, la medida en que se acercó o alejó a lo planeado, las nuevas necesidades surgidas, los aspectos que se han logrado mejorar, entre otras cuestiones. Notas. En el proceso de mejora continua entendemos el seguimiento como el monitoreo y acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de las acciones para conocer el avance de las metas y la consecución de los objetivos planteados, con el fin de detectar oportunidades, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste. Universidad Técnica de Cotopaxi. Los momentos en que se dará seguimiento al proceso de mejora son idóneos para ajustar algunas actividades que no produjeron resultados esperados y modificar o eliminar aquellas que no están permitiendo alcanzar las metas y los objetivos propuestos o bien tomar nuevas decisiones. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar son espacios ideales para analizar los avances en las acciones y las metas. Una evaluación planificada permite que el colectivo docente dialogue y analice los logros obtenidos, lo que no resultó, las experiencias favorables, los errores
y todos aquellos factores que deberán ser considerados para este proceso permanente que les permita seguir adelante, partiendo de lo logrado y no de cero, reconstruyendo su programa de mejora continua a partir de lo alcanzado y de la realidad actual. La valoración del logro de los objetivos se hace a través de las metas y no de las acciones. Las metas se evalúan a través de los indicadores que se han establecido, no solamente verificando si se llevaron a cabo, sino también a través de las evidencias que den cuenta de lo que se recauda. Es necesario tener presente que el proceso está encaminado a mejorar la educación que ofrece la escuela, por lo que es importante que se comunique periódicamente a la comunidad escolar los resultados, los logros y desafíos que deben abordar y fortalecer. El Comité de Evaluación, de Planeación y Evaluación, en la fase seguimiento y evaluación, contribuye a recoger la información y tenerla disponible para el momento de análisis y evaluación. Verificar que las acciones planeadas se hayan realizado en tiempo y forma. Dirigir el diálogo en los momentos que se establezcan para la revisión de los avances del programa de mejora continua y realizar los ajustes necesarios. Hacer el balance final de los logros alcanzados y presentarlos al colectivo docente para la toma de decisiones. Comunicación de avances y logros. Uno de los elementos del proceso de mejora continua es su carácter participativo porque requiere del involucramiento de toda la comunidad escolar desde la etapa del diagnóstico socioeducativo, su corresponsabilidad para llevar a cabo las acciones que permitan alcanzar las metas de la escuela, así como su retroalimentación durante el seguimiento y la evaluación para valorar qué tanto se han alcanzado los objetivos que formularon. En concordancia con lo anterior, comunicar los resultados de las decisiones acordadas e implementadas trasciende la idea de solo informar datos. Es un acto de confianza, respeto, reconocimiento y valoración mutuos de las y los integrantes de la comunidad y fortalece a su vez los vínculos de convivencia y el sentido de pertenencia de todas y todos en su escuela. La comunicación de avances y logros se puede realizar en periodos o momentos definidos por el colectivo docente. Para ello es importante recuperar la información que lo sustente y decidir las maneras de comunicarlos de acuerdo con los medios y recursos con los que cuente la escuela, así como atendiendo a las prácticas culturales de la comunidad en la que se inserta. Comunicar los avances y logros a la comunidad escolar invita sin perder el carácter formal a la creatividad para optimizar o crear medios y recursos para que todas y todos sus integrantes, incluyendo a la comunidad local, conozcan los logros de la escuela. Este ejercicio está muy lejos de la concepción de carga administrativa. La supera y la transforma con una oportunidad de reconstruir o crear vínculos más estrechos al interior de la comunidad escolar y con el entorno que le circunda. El Comité de Planeación y Evaluación en esta fase de comunicación de avances y logros contribuye a integrar la información con respecto a los logros alcanzados en las metas y los objetivos planteados, coordinar el diálogo con el colectivo para acordar la forma y el momento de comunicarlos a la comunidad escolar, preservar a la comunidad escolar los logros alcanzados. Notas. Existen diversos instrumentos y estrategias que pueden ser utilizados para este ejercicio. Además de los informes escritos o asambleas que se realicen para ello. Por ejemplo, redes sociales formales de la escuela, muros de expresión artística, cartas de reconocimiento del logro, boletín o periódico escolar y periódico mural. Este es el anexo 1
Análisis de ámbitos del diagnóstico socioeducativo. El siguiente ejemplo presenta un posible análisis de dos ámbitos: avance en el plan y programa de estudio y prácticas docentes. Ámbito: avance en el plan y programas de estudio. ¿Qué aspecto vamos a analizar? Conocimientos del plan de estudio, construcción del programa analítico, metodologías por proyectos, planeación didáctica y evaluación formativa. ¿Qué preguntas nos permiten conocer la situación de la escuela en este ámbito? Bueno, para el conocimiento del plan de estudio, ¿conocemos y comprendemos los elementos del plan de estudio? ¿Qué elementos necesitamos reforzar para una mejor comprensión y aplicación en el trabajo didáctico? ¿Conocemos cuáles son las características de la nueva escuela mexicana? Por ejemplo, ¿comprendemos qué implica brindar una educación humanista, inclusiva, democrática o excelencia? ¿Conocemos el programa sintético de la fase, grado o disciplina que atendemos? ¿Comprendemos qué son los procesos de desarrollo de aprendizaje? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que los alumnos están desarrollando sus propios procesos de aprendizaje? Las preguntas para la construcción del programa analítico que nos permitan conocer la situación de la escuela pueden ser: las y los docentes. ¿Reconocemos por qué es relevante el programa analítico? ¿La escuela cuenta con su programa analítico? ¿Cómo decidimos sobre la organización de contenidos, su contextualización, secuenciación y temporalidad? ¿Qué dificultades enfrentamos al construirlo? ¿Qué elementos requerimos fortalecer? Las preguntas que nos permiten conocer la situación de la escuela respecto a las metodologías por proyectos. ¿Comprendemos los beneficios del trabajo por proyectos? ¿Sabemos cómo trabajar por proyectos? ¿Realizamos proyectos con nuestros estudiantes? En la planeación didáctica, las maestras y los maestros diseñamos la planeación didáctica a partir del programa analítico. Privilegiamos la enseñanza por proyectos. Y en la evaluación formativa, comprendemos el enfoque de la evaluación formativa que propone el plan de estudio. Definimos estrategias de evaluación formativa en la planeación didáctica. Integramos estrategias de evaluación formativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Retroalimentamos el trabajo de las y los estudiantes durante el proceso. Y para todo esto, ¿qué fuentes de información nos pueden servir? La relatoría de las sesiones del Consejo Técnico Escolar, en donde se identificaron las principales dudas del colectivo docente con respecto al plan de estudio, el programa analítico, la planeación didáctica y la evaluación formativa. Cuestionario por elaborar para indagar sobre los aspectos del plan de estudio, el programa analítico y el trabajo por proyectos y la evaluación formativa en los que las y los docentes tienen mayor dificultad. Diálogo del colectivo en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar 2024-2025 para analizar los resultados obtenidos en el cuestionario. Programa analítico elaborado en el ciclo escolar 2023-2024. Planeaciones didácticas elaboradas en el ciclo escolar 23-24, 25-26. Y ese es el análisis del ámbito prácticas docentes. ¿Qué aspecto vamos a analizar? Metodologías de enseñanza, trabajo por proyectos. Y las preguntas que nos permiten reflexionar: ¿qué metodologías de enseñanza utilizamos principalmente? ¿De qué manera propiciamos el involucramiento de las y los estudiantes en la clase? ¿Todas y todos los docentes desarrollamos proyectos en el ciclo escolar previo? ¿Qué tipo de proyectos realizamos? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentamos? Respecto a la formación docente, en el último ciclo escolar, ¿en qué intervenciones formativas participamos las y los docentes? ¿En qué aspectos es necesario formarnos? ¿En qué tipo de formación participamos las y los docentes? Acompañamiento recibido por parte de las autoridades educativas.
En el último ciclo escolar recibimos acompañamiento por parte de la directora o el director ATP o supervisor o supervisora. Las y los docentes contamos con acompañamiento. ¿Qué tipo de acompañamiento hemos recibido? ¿Qué docentes han participado en acciones de acompañamiento y por qué? Opinión de los estudiantes. ¿Cuál es la opinión de las y los estudiantes sobre las clases en general y sobre cómo enseña su maestra o maestro? ¿Qué opinan sobre cómo evalúa su maestra o maestro? Opinión de los padres de familia. ¿Cuál es la percepción de madres, padres de familia o tutores con respecto a lo que aprenden sus hijos? ¿Se han recibido quejas sobre el aprendizaje de las y los estudiantes, los padres de familia que tanto apoyan a sus hijos en su estudio? ¿Cuál es la opción, cuál es la opinión de los padres de familia sobre las formas de evaluación de las o los docentes que atienden a sus hijos? ¿Y qué fuentes de información nos pueden servir? Las planeaciones didácticas del ciclo escolar previo, experiencias compartidas por docentes sobre los proyectos realizados en el ciclo anterior, observaciones de clase realizadas, el programa analítico, constancias de cursos de formación acreditados, cuestionario a los estudiantes para conocer su opinión sobre el trabajo en el aula. Cuestionario dirigido a padres de familia para conocer su opinión sobre el trabajo en el aula. Y después de que el colectivo docente ha determinado los aspectos y preguntas para analizar los ámbitos y analizado la información recabada, la tarea es integrar una narrativa de la situación de la escuela. Por ejemplo, narrativa de la situación de la escuela. Ámbito, avance del programa, del plan y programa de estudio 2022, conocimiento del plan de estudio. Durante el ciclo escolar 2023-2024, en las sesiones de Consejo Técnico Escolar, el colectivo docente revisó y dialogó en torno a diferentes aspectos del plan de estudio 2022. Podemos decir a partir de las relatorías del Consejo Técnico Escolar y del cuestionario que se aplicó al inicio del ciclo escolar 2024-2025 que las y los docentes en este momento identifican los elementos principales del plan de estudio: autonomía profesional, integración curricular, campos formativos, contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, ejes articuladores, evaluación formativa, entre otros, pero encontramos que todavía no tenemos una buena comprensión acerca de la evaluación formativa. No se ha logrado identificar cuál es la diferencia de la evaluación formativa en el plan de estudio vigente con los enfoques de reformas anteriores. Con respecto a la autonomía profesional, construcción del programa analítico. Con respecto al programa analítico, se construyó a partir de las ideas que teníamos inicialmente. En las últimas sesiones del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar pasado, nos dimos cuenta de que no habíamos considerado todos los contenidos del programa sintético. Lo que habíamos hecho fue determinar solo una problemática con la que vinculamos algunos contenidos. Por otro lado, a través de la revisión de las planeaciones didácticas, se pudo observar que las que planeábamos sin considerar el programa analítico. Podemos decir que la forma en que se ha construido en la escuela todavía requiere fortalecerse. Nuestro interés sería avanzar en la construcción de nuestro programa analítico para que las y los docentes determinen de manera colegiada la secuenciación de los contenidos y la contextualización de estos, sugiriendo también algunos proyectos que es posible trabajar. Esto permitirá que las y los estudiantes del mismo grado avancen y puedan trabajar de manera conjunta algún proyecto. De esta manera, el análisis de la realidad de la escuela, enriquecido con la información que se recaba, conforma una narrativa que concreta el diagnóstico socioeducativo de la escuela.